Y para saber precisamente a cuánto asciende la deuda del gobierno central a los municipios, con nosotros el titular de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Alcalde Raúl Delgado, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un gusto poder compartir esta mañana información sobre los municipios del país. Saludar a todos los ecuatorianos, ecuatorianas, a nuestros migrantes que siempre están pendientes de la información. Coméntenos a cuánto asciende la deuda actualmente a enero del 2021. Bueno, la deuda supera un poco más de 1.000 millones de dólares. Nosotros seguimos insistiendo al gobierno actual y vamos a conversar con los dos candidatos, que uno de ellos finalmente será el presidente de los ecuatorianos, sobre el modelo de equidad territorial que el año pasado nos redujeron alrededor de 763 millones de dólares, pero de acuerdo al artículo 118, el primer acuerdo ministerial, nos redujeron un 19% cuando solo podían habernos reducido un 15%. Luego sacan el acuerdo ministerial 072 que finalmente reduce un 26% cuando en el código, en el COPLAFIP, dice que no puede ser más de un 5%. Esto se está ventilando finalmente en las Cortes Constitucional, que ojalá nos permita a nosotros acceder a estos recursos que tiene mucha necesidad e importancia para los municipios del país. Adicionalmente a la ley de equidad territorial en la cual estoy explicando, nosotros tenemos una deuda pendiente por el IVA todavía alrededor de 160 millones de dólares. Está pendiente un poco más de 120 millones de dólares de la ley amazónica, de la ley 047, supera los 20 millones de dólares, y también por concepto de patrimonio está pendiente alrededor de 16 millones de dólares. También nosotros el año pasado habíamos firmado varios municipios del país, se había propuesto para 100 municipios, estaba aprobado con recursos financiados, cerca de 30 millones de dólares en el Banco de Desarrollo para empezar a crecer en proyectos de desarrollo turístico en más de 100 municipios pequeños en las diferentes ciudades del país. Esto no entendemos la razón, el gerente aparentemente ya renunció del Banco de Desarrollo y no cumplió con esta disposición que ya le dio el señor presidente para que pueda cumplir con los municipios del país. Lamentamos que todas esas particularidades no haya permitido desarrollarse con normalidad a los diferentes municipios del país. Entendemos que el país entró en una situación muy crítica por un impacto económico. El mundo entero, no fue la excepción nuestro país. Entendemos que parte de los recursos tenían que reducirse a los diferentes municipios. Los municipios debíamos haber realizado ajustes, que sí lo hicimos, reducir también el gasto corriente y intentar invertir los pocos recursos en quizás cosas muy prioritarias en las ciudades. Pero aspiramos nosotros que este año pueda tener mejores condiciones para que las ciudades puedan recibir al menos los servicios básicos. El día de mañana se están movilizando varios alcaldes del país hacia la ciudad de Quito, hacia la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Esa es una autoconvocatoria que han realizado varios alcaldes para poder seguir insistiendo al gobierno nacional que pueda reconocer esta deuda que está pendiente del 2020. El ministro ha manifestado que hasta abril dejará transfiriendo recursos correspondientes al año 2021, pero no menciona absolutamente nada de qué pasa con todas estas leyes que le he explicado, con la ley amazónica, con en este caso la 047. No nos mencionan absolutamente nada. Nosotros aspiramos poder reunirnos también en los próximos días con el señor ministro y poder coordinar esta particularidad que permita quizás a los municipios tener la liquidez suficiente para poder sacar adelante nuestras ciudades. Bueno, el ministro lo acaba de escuchar usted y lo dijo ayer en esta comparecencia. Hay no solo la voluntad política, sino también el recurso para dejar al día, lo ha dicho textualmente, hasta mayo de este año, incluyendo las obligaciones hasta enero del 2021.
parecen buenas noticias. Sí, yo creo que es importante para nosotros poder seguir sobreviviendo porque ha sido muy complicado. Muchos de los municipios estamos en morosidad, no es la excepción el Cantón Paute. Los proveedores tenemos todos los días exigiéndonos los pagos, muchos de ellos desde el año pasado. Varios municipios están atrasados en sueldos y salarios por varios meses. Esperemos que vaya fluyendo liquidez para poder nosotros seguir sosteniendo a las ciudades. Obra pública ya muy difícilmente nosotros hemos entendido que no se va a poder realizar. Lo que queremos es seguir conservando, en este caso, los servicios más básicos, más importantes en las ciudades. Nos preocupa la vacuna con la renuncia del ministro, mucho más aún. Esperemos poder sentarnos con el nuevo ministro. Hemos insistido un año con el anterior ministro, nunca nos pudimos sentar para hacer una planificación que vaya encaminada a salvar la vida de los ecuatorianos. Hay alcaldes de grandes ciudades que sí están en condiciones hasta de adquirir la vacuna y entregar a sus ciudades. Es importante que el pueblo ecuatoriano aspira a que las autoridades nos podamos sentar juntos en una misma mesa y buscar el mejor camino para conducir el bienestar de los ecuatorianos. La desesperación de los alcaldes de ver morir cada día a los ciudadanos por la no llegada de una vacuna empuja a que nosotros hayamos insistido. La semana pasada con el anterior ministro acordamos que se iba a resolver y que iba a sacar un acuerdo ministerial el día martes para que se pueda entregar a los municipios del país y que los que puedan y tengan condiciones puedan adquirir una vacuna. Sin embargo, el día jueves termina el ministro anunciando que no va a entregar este acuerdo ministerial a los municipios del país y que no lo podíamos hacer. Esto no muestra quizás una buena planificación. Aspiramos que quede atrás de estas particularidades y con el nuevo ministro de Salud podamos nosotros hacer esta planificación. El día jueves estaré a lo mejor en el ECU 911 sesionando con el COE Nacional para insistir en que aperturen a los municipios esta posibilidad de que podamos adquirir la vacuna, quienes tenemos condiciones, quienes tenemos recursos, y que esto beneficia a todos los ecuatorianos. De igual forma, la próxima semana hay una planificación. Hemos invitado a los dos candidatos que estarán terciando la segunda vuelta y que uno de ellos será el presidente de los ecuatorianos para tener una asamblea nacional de alcaldes en la cual nos permita a nosotros tener una planificación y que no llegue el mes de mayo y el nuevo gobierno nos diga no conocía nada, no sabía nada, no sé de qué me están hablando. Yo creo que la planificación es lo más saludable y ojalá podamos tener buenos acuerdos con los candidatos y que sabemos uno de ellos será el presidente de los ecuatorianos y podamos seguir sacando a nuestras ciudades adelante. De este primer encuentro que tuvieron ustedes, las autoridades municipales, tanto con el señor Arauz como con el señor Lasso, ¿cuál de esas propuestas de pago le parecen más viables y realizables? Una cosa es proponerlo en campaña, que puede tener incluso algo de demagogia, y otra cosa ya es la realidad. ¿Cuál de aquellas dos propuestas iniciales de estas conversaciones le parece más realizable? Bueno, yo como presidente no puedo tomar una decisión, por eso estoy convocando a los dos candidatos y lo que he hecho es entregarles una invitación para que ellos asistan a una asamblea y ahí podamos tener un diálogo ampliado con el directorio del Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y con todos los alcaldes del país. Nosotros no queremos, estimado periodista, que en la desesperación que vimos, por ejemplo, en la primera vuelta había 16 candidatos, a los 16 entregamos esta carta indicando todas las particularidades de los municipios del país. Ofrecían cosas que sabemos que eran imposibles de mantener un país o sacar un país adelante por la desesperación de llegar a una presidencia o captar la presidencia del Ecuador. No queremos que se dé propuestas, como dice usted, demagógicas, que luego quedarán como simples propuestas que no van a ser cumplibles y que luego generarían una forma de gobernar distanciada. Nosotros entendemos que el pueblo ecuatoriano necesita
que el gobierno central no vea como enemigos a los alcaldes del país, ni los alcaldes del país no podemos ver como enemigo al gobierno central. El gobierno necesita a los municipios como los municipios necesitamos del gobierno y juntos debemos sacar a nuestro país adelante. Y por ello, en esta Asamblea General que ya aceptaron los dos candidatos estar presentes con los municipios del país, podamos nosotros tener un diálogo franco, sincero, de frente, con propuestas claras que luego permita gobernar juntos este país. Necesitamos gobernar juntos en medio de una pandemia en la cual los ecuatorianos necesitan que demos soluciones, que podamos seguir salvando vidas y eso no lo podemos hacer distanciados. Tenemos que hacerlo juntos y ojalá podamos tener buenos acuerdos que permita un marco de una gobernabilidad. Alcalde, y la situación crítica que atraviesa muchos municipios es evidente, no se puede también autofinanciar porque tampoco hay como subir las tasas, las patentes y todos los permisos municipales. Pero también hay una reingeniería al interno. Algunos lo pueden hacer. ¿Qué municipios conoce usted que han podido, digamos, hacer una reestructura de costos, una reestructura de gastos, si se puede, para un poco paliar esta difícil situación mientras llegan recursos frescos? Bueno, varios municipios del país hemos tenido que hacer una reingeniería del personal. Yo pongo un ejemplo claro nuestro, somos un municipio mediano, pequeño. Hemos tenido que prescindir de 30 servidores municipales, de los cuales hemos podido terminar sus contratos, pero varios municipios del país tienen contratos indefinidos ya con el personal, es muy difícil despedirles porque usted necesita tener, en este caso, el patrocinio del ente rector, que es el Ministerio de Relaciones Laborales. Quedaron pendientes en sacar un instructivo para que igual nosotros los municipios podamos hacer una reingeniería, no lo han hecho desde el Ministerio de Relaciones Laborales, entonces nosotros no podemos despedir a alguien porque sabemos que la siguiente semana un juez, mediante una acción de protección, nos obliga a reintegrarles inmediatamente a sus labores. Son derechos adquiridos y entendemos desde ese punto de vista. En el tema de empezar a incrementar impuestos es muy complicado porque primero la ciudadanía en este momento ha perdido muchos de ellos sus trabajos, luego sus pequeños emprendimientos quebraron. Generar impuestos en esas condiciones es inhumano y se suma a una ley humanitaria que mientras dure una pandemia, nosotros no podemos hacer el incremento de ningún valor por impuestos en este momento en el país. Por lo tanto, siempre vamos a ser dependientes de una mayor eficiencia, en contribución especial de mejoras, que sí lo tenemos, en cobro de predios y en el tema de morosidad también debemos ser exigentes ya cada municipalidad para poder lograr algo de recursos que ingresen adicionalmente. Pero constitucionalmente el gobierno nacional tiene una responsabilidad absoluta de encontrar los mecanismos para dar los recursos a los diferentes sectores, en este caso municipios, prefecturas, juntas parroquiales, universidades, para todos ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo también, estimado señor periodista? Nosotros necesitamos reformar la ley para que pueda haber una distribución más equitativa de los recursos del país. San Borondón fue el año anterior reducido un 70% de su presupuesto y hay otros municipios que se les redujo un 10%. No puede haber tanta inequidad entre una municipalidad y otra. La fórmula de distribución no está bien conceptuada y esa deuda se va a esta Asamblea Nacional con los municipios del país porque hemos insistido más de un año en poder reformar el Código de Ordenamiento Territorial, que es el que se necesita para tener una mejor distribución de los recursos en los municipios del país. Y esa reforma no se la ha hecho en la Asamblea Nacional, a pesar de nuestra insistencia de haber entregado nosotros todos los artículos que se requerían hacer una reforma, no se lo ha llevado como debía habérselo hecho. ¿Y por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, el país se endeudó en más de 10.000 millones de dólares el año pasado y este año por el bien de los ecuatorianos. Creo que dentro de su planificación
No había otro camino más que seguir pidiendo recursos para poder sacar adelante a nuestro país. Pero nada de esos recursos pueden ser entregados a los municipios del país. Cuando los municipios lo que hacemos es dar servicios a los 17 millones de ecuatorianos. La ley no permite que un crédito internacional pueda destinarse a los municipios del país. Eso es un absurdo y por eso tiene que reformarse la ley y permitir, por ejemplo, en el caso de caer ingresos, que somos los que necesitamos para nosotros sostenernos las municipalidades del país, entre los permanentes y no permanentes, es decir, en base a impuestos, en base a la explotación del petróleo, se entrega recursos a los municipios del país. En el caso de una emergencia no hay estos recursos. ¿Cómo es posible que el país pueda pedir dinero, pero no se pueda dar a los municipios del país? Somos ecuatorianos que administramos nuestras ciudades, no somos más que servidores públicos que pensamos en la vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, la ley está en este absurdo de no poder entregar estos recursos a los municipios del país. Seguiremos insistiendo. Ojalá esta nueva asamblea que se viene pueda pensar en los ecuatorianos, no en los alcaldes, no en los municipios, en los 17 millones de ecuatorianos que siempre son a quienes damos servicios, los 221 municipios del país. Alcalde Raúl Delgado, muchas gracias por su explicación amplia de la situación crítica que atraviesan los municipios del país. Muy gentil. A usted muchas gracias por la oportunidad. Un buen día nuevamente a todos los ecuatorianos. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, hablándonos de la realidad que mantienen los municipios a propósito de las deudas también pendientes y, como ha dicho también el titular de Economía y Finanzas, hasta mayo se cumplirá por lo menos con el calendario de pago a todos los municipios. 7 de la mañana, 24 minutos. A la pausa y estará con nosotros en segundos el científico y académico Nicolás Kyriakidis de la Universidad de las Américas. Hablaremos sobre la efectividad de otras vacunas a las cuales también Ecuador está apuntando, como la Sinopharm en China y por supuesto la Sputnik V de Rusia.